Muito bem, estamos aqui em Buenos Aires, na Universidade da Marinha Mercante. Eu vou falar um pouco em português para o nosso público que está no Brasil e em Portugal, além os colegas que estão na Espanha e Itália. Na continuação desse nosso painel, nós teremos aqui a professora Susana Monte, que é advogada pela Universidade de Buenos Aires, especialista em direito tributário também pela UBA, Universidade de Buenos Aires, diretora do Instituto de Direito Tributário do Colégio de Advogados de Moron, ou seja, da Ordem dos Advogados de Moron, é, PSI de Buenos Aires. O que é PSIA? O que significa PSIA? PSIA. Provincia de Ah, Buenos Aires. província de Buenos Aires, ok. Ainda não entendi. Ela faz doutorado também na Universidade Kennedy e é diplomada em investigação prática do cyberdelito e criptoativos pela Universidade da Marinha Mercante, docente do grau em Finanças e Direito Tributário aqui da Universidade da Marinha Mercante. O tema escolhido pela professora Monte se chama Las Finanças Públicas e el Derecho Tributario como Garantía de los Derechos Fundamentales. Muy bien, profesora Susana, tienes la palabra. Muy bienvenida. Bueno, agradecerle a ustedes, a la Universidad de la Marina Mercante, a nuestro querido doctor Vázquez Fiel, también a la extensión universitaria. Y bueno, después de lo que presentó el doctor y sobre todo un tema, el análisis económico del derecho, vamos a darle una vuelta de tuerca y vamos a ir un poquito más allá. Vamos a pensar qué son los derechos, ¿no? Porque nosotros decimos, sí, yo tengo derechos, están en la Constitución, tengo un aparato jurídico, tengo garantías constitucionales, tengo también un montón de tratados internacionales, pero ¿cómo reclamo esos derechos? ¿Quién me va a dar esos derechos? ¿Qué es un derecho? Entonces, empezamos a pensar qué son las finanzas públicas, qué es el derecho tributario, si realmente es una garantía para obtener esos derechos. Perfecto. Ahora bien, vamos a pensar esto que nosotros estudiamos cuando éramos chicos, el concepto de nación, país, Estado. Vamos a pensar que tenemos una organización política, pero también tenemos una nación, ¿no es cierto? Tenemos una cultura, tenemos recursos patrimoniales. O sea que cuando hablamos de una nación hablamos de un montón de recursos. No solamente los recursos naturales, que tan importantes son, ¿no es cierto? Tenemos también recursos humanos, recursos que tienen que ver hoy en día, por ejemplo, muy importante, con cuestiones, activos internos, activos intangibles. Es como que el mundo ha tomado también, vamos a ver después, a través de la información que nos da el Fondo Monetario Internacional recientemente, un nuevo cambio, un nuevo paradigma. Por ejemplo, hay quienes también nos hablan de un capital natural azul. Ese capital natural azul está pensado como las pesquerías marinas, los manglares, ¿no es cierto? Todas aquellas riquezas disponibles de un Estado, incluyendo también los riesgos futuros, el cambio climático. Hablábamos recién de un tema muy importante que es justamente lo que hace a el modelo de las bajas emisiones de carbono, la contaminación. ¿Realmente podremos con el daño punitivo restablecer al estado anterior los daños causados? Ahora sí, cuando hablamos de los recursos del Estado, hablamos de la cuestión que tiene que ver al gobierno en principio. ¿Qué son esos recursos? Hoy en día, en la mayoría de los países, y vamos a ver, en América Latina sobre todo, las crisis sociales, ¿no es cierto?, han hablado también de que nosotros vamos a hablar de derechos humanos fundamentales. Esos recursos, ¿no es cierto?, que tiene el Estado, tiene que ver con emolumentos, esas cuestiones que nosotros vamos a ver ahora en el artículo 4 de nuestra Constitución, pero que ya Alberdi, al establecer las bases de nuestra Constitución, nos decía, sin recursos no hay Estado. Es decir, que para que realmente exista un Estado y se garanticen los derechos, necesitamos recursos.
acá decíamos justamente, ¿cuáles son los recursos del Estado Nacional en Argentina? Esto vamos a ver ahora, se reproduce justamente en todos los países donde tienen una constitución. Ahora vamos a ver el aspecto histórico. Pero en el caso de Argentina vamos a ver que no solamente son los recursos tributarios, sino, por ejemplo, los fondos del Tesoro Nacional que tienen los derechos de importación, exportación. Estamos justamente en un momento donde Estados Unidos ha aumentado justamente esos derechos, ¿no es cierto? Entonces, todo esto va convulsionando y nos trae a la realidad. Locación de ventas de tierra, rentas de correo, y acá sí aparece el aspecto tributario, las contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General. Introduce también un tema que es fundamental para nuestros países, que es el tema de los empréstitos. ¿Qué son los empréstitos? Bueno, la deuda externa. La deuda externa justamente es una clara visión de lo que pasa en nuestros países, justamente de América Latina. Acá a mí me gusta mucho Mafalda y creo que nos hace pensar, porque la idea de estas charlas es que pensemos un poco y, digamos, replanteemos nuestra realidad. Si no, no tendría sentido. Y nosotros sabemos que los derechos justamente es lo opuesto a la prohibición. ¿Sí? Tenemos derecho cuando todo lo que no está prohibido está permitido. Este es el principio máximo. Entonces, está prohibido pisar el césped y la dignidad. ¿Qué es la dignidad? Es un derecho fundamental. ¿Por qué hablamos en general? Ustedes van a escuchar en muchos lugares hablar de derechos humanos, no de derechos fundamentales. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia? En realidad, eso tiene que ver con una cuestión filosófica. Vamos a ver ahora. El tema de la dignidad es un tema trascendental. Dicen muchos autores que cuando nosotros nos paramos a explicar derecho, lo primero que tenemos que hacer es decir qué corriente filosófica vamos a trabajar. Digamos, ya plantear un punto de partida más allá de las cuestiones. Entonces, cuando hablamos de dignidad, uno de mis preferidos autores es Kant. Kant decía, yo no es necesario que compartan mis ideas, solo quiero que me entiendan. Y Kant decía que en realidad, en Metafísica de las Costumbres, que la persona no tiene precio, tiene dignidad. Esa dignidad justamente constituye la condición para que algo sea un fin en sí mismo. Y acá yo ya estoy marcando mi postura propia, ¿no es cierto?, con relación a este análisis. ¿Por qué? Porque nosotros podremos hablar de derechos humanos fundamentales cuando la postura sea justamente positivista y nos refiramos solamente a aquellos derechos que están contenidos en las leyes. En cambio, cuando uno toma una postura filosófica, habla justamente de esto que nosotros pensamos en la filosofía cristiana. El hombre es una persona creada a semejanza de Dios y por lo tanto todos los hombres universalmente son iguales en su derecho. Vamos a seguir. Bueno, esto para que lo tengan también, la diferencia entre lo filosófico y el pensamiento positivista. Esto igualmente también está superado con muchos filósofos que han puesto situaciones o planteamientos, digamos, estratégicos en distintos lugares. Bueno, siempre parados en esta cuestión de la dignidad de la persona humana como punto esencial dentro de los derechos. Así, por ejemplo, la noción de derechos humanos es bastante antigua. Tenemos orígenes en la Grecia clásica, en los hebreos, en el derecho natural, las cuestiones no escritas. Es amplísimo, ¿no es cierto? Pero el derecho romano hablamos ya de la existencia de ciertos derechos del hombre, por eso son nuestros antecedentes. Vale la pena resaltar, a mí me encanta también, Santo Tomás de Aquino, que influenciado por la filosofía aristotélica, que es la que tomamos nosotros, considera la ley natural como derivada de la razón. Entonces, históricamente, estos derechos que nosotros hablamos de derechos fundamentales van desarrollándose a través de procesos históricos. No es solamente algo aislado, definido en una ley,
sino que se van modificando. Así, por ejemplo, tenemos los derechos del hombre y del ciudadano con la Revolución Francesa, tenemos después todo lo que hace a las declaraciones relacionadas que fueron tomadas como garantías, vamos a ver después un poquito más también, y la idea de desarrollar los derechos fundamentales en los textos constitucionales que se encuentra estrechamente asociada a la necesidad del Estado. Volviendo a uno de nuestros más célebres profesores, ¿no?, que yo tuve el placer de conocer, Vidal Campos, para él hablar de derechos humanos remite a esta de la naturaleza del hombre y sus necesidades, esa naturaleza que se manifiesta en la existencia, ¿no es cierto?, y temporaliza en cada hombre concreto e individual. Con lo anterior, nosotros queremos dejar claro que estos derechos humanos, bajo ningún punto de vista, pueden considerarse inmutables o estáticos, lo que les estaba diciendo recién, sino que son justamente esos procesos sociales. Entonces, cuando nosotros vamos a la historia, encontramos una primera clasificación. Yo sé que muchos ya conocen estos temas, porque es claro que aparecen en todas partes, que tenemos dos de la primera digamos, generación. Estos derechos, ¿no es cierto?, que siempre se ha pensado que nunca volvíamos a este estado anterior, sino que todo esto iba en proceso, tiene que ver justamente con la libertad, de esta clasificación justamente de la primera camada de derechos. Sin embargo, hoy ya tenemos hasta una cuarta generación. Esta generación, esta cuarta generación de derechos, a veces ni siquiera aparecen en nuestras constituciones, sino que se van produciendo frente a necesidades concretas. Por ejemplo, estas leyes que decíamos recién, los proyectos de reforma. Y así esta primera generación de derechos nos hablaba de la libertad de expresión, la necesidad o la libertad de asociación, un derecho a un debido proceso, la libertad religiosa. Todo individuo tiene derecho a la vida, la seguridad jurídica. Los hombres y mujeres son iguales en derecho. Bueno, esto tampoco fue tan rápido. Nosotros sabemos que hasta el 70 la mujer no tenía derechos, era una cosa que pertenecía al hombre. Bueno, vamos. La segunda generación de derechos sociales y culturales. Obviamente esto tuvo que ver también con un proceso social. En 1948 el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, al Estado Social de Derecho. Acá ya hablamos del derecho a formar los sindicatos, el derecho a la huelga, el derecho del trabajador, a la salud física, a la salud mental, la maternidad, la infancia, la educación primaria. Esto que hoy se discute acá en la Argentina. ¿Hasta qué punto el Estado tiene que hacer frente a las universidades, ¿no?, a los gastos de las universidades? ¿Qué pasa con la salud? Otro tema que está en crisis y que justamente recién el doctor hacía referencia a la ley de competencia, de la libre competencia, donde justamente se plantean que estas empresas, ¿no es cierto?, que tienen el monopolio de la salud, justamente necesitan algún tipo, por esta ley, de control estatal, para que no manejen los precios indiscriminadamente. Por otro lado, tenemos la tercera generación de derechos. Esta tercera generación surge en los años 80, la vamos a encontrar en muchas constituciones. Normalmente incluyen derechos heterogéneos como la paz, la calidad de vida. Tenemos también el medio ambiente, todo esto que justamente estamos tratando de proteger de alguna manera. Por último, esto es de cuarta generación, tenemos el Big Data, el Via Data, la autodeterminación informática. Hoy sabemos el reconocimiento facial que se aplica en todas partes. Tenemos las cuestiones justamente que decía el doctor, de qué pasa con, por ejemplo, WhatsApp, con estas empresas, con Facebook, ¿no es cierto?, que manejan toda esa información, quién las controla, cómo se limitan. Estaba escuchando que van a cambiar el sistema de WhatsApp, va a venir uno más nuevo, así que pero bueno, todo esto que se va entrelazando, sin contar el sistema económico internacional. ¿Por qué? Porque hoy en día
Es muy fácil determinar cuáles son los ingresos, los egresos de una persona, cómo se maneja, dónde fue, dónde paró, qué hizo, todo. Todo, más allá de si los teléfonos se escuchan o no, pero nosotros podemos saber que todo puede estar informatizado y todo en esa base de datos Big Data. Bueno, ¿qué es una constitución financiera? Nosotros hablamos de economía internacional. Hoy no podemos estar ajenos a los organismos internacionales. Un sistema de cuentas nacionales, vamos a ver qué son. La economía en negro. ¿Qué pasa con los delitos? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los datos de aquello que está limpio, vamos a poner entre comillas, porque siempre se habló de lavado, pero siempre tenemos datos no que tienen que ver, por ejemplo, a delitos transfronterizos, todo lo que tiene que ver al narcotráfico, la trata de personas. Bueno, esas cosas no tenemos datos y eso no tributa tampoco. Entonces no tenemos cuestiones ciertas de datos precisos y económicos. Por eso hablábamos también de esta importancia de los organismos internacionales. ¿Qué es el derecho tributario y por qué el derecho tributario viene acá a colaborar para que se garanticen los derechos de las personas? Justamente el derecho tributario, si bien es una rama de las finanzas públicas, es la que se encarga justamente de esos emolumentos que decíamos que están en las constituciones, que equitativa y proporcionalmente el Estado imponga a la población. Ahora bien, esos impuestos y ese derecho financiero que es mucho más amplio, vendría a ser la contracara, es decir, tiene que ver con los recursos y con el presupuesto. Es decir, que el Estado, a través del derecho financiero, nos va a decir, bueno, yo cuento con estos recursos, con esto voy a pagar la justicia, con esto voy a pagar la educación, con esto voy a pagar la salud, ¿no es cierto? Y por otro lado, como decíamos recién, un tipo de recursos, porque teníamos los empréstitos, teníamos las rentas públicas. Ahora, ese deber de contribuir, ¿de dónde surge? ¿Por qué tengo que contribuir al Estado? ¿Por qué tengo que pagar un impuesto para que, por ejemplo, ahora que también está en discusión, todo esto del aumento justamente de los que tienen personas con discapacidad, ¿de dónde surge? ¿Por qué tengo que contribuir a esto? Ahora se está discutiendo justamente reducir el gasto público a partir de limitar justamente los pagos o las jubilaciones, ¿no es cierto? Bueno, cuando nosotros hablamos de los derechos del hombre y del ciudadano, y nos vamos ya en el 789, bastante para atrás, en el artículo 13 dice, para el mantenimiento de la fuerza pública, para los gastos de administración, resulta indispensable una contribución común, la cual debe repartirse equitativamente entre los ciudadanos de acuerdo con sus capacidades. Esto nos da varias cuestiones que tienen que ver el principio de capacidad contributiva, el principio de igualdad de las cargas públicas. Tenemos también la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, donde dice que toda persona tiene el deber de pagar los impuestos para justamente el sostenimiento de los servicios públicos. Vemos que esta cuestión nos habla de un Estado limitado, un Estado gendarme, porque nos habla de fuerza pública y gastos de administración. Entonces, por ejemplo, en España también aparece en la Ley General, ¿no es cierto?, española 58 del 2003, este deber de contribuir. Los tributos y demás deben ser medios para obtener recursos necesarios para el sostenimiento del gasto público y podrán servir como instrumentos de política económica general. Y acá me voy a otro tema más. Nosotros hablamos del derecho tributario, hablamos de las finanzas públicas, pero poco hablamos de la economía en general. Digamos, la economía va a marcar también si nosotros vamos a tener recursos o no para hacer efectivos esos derechos. Si, por ejemplo, recién, como decía el doctor, viene una empresa, corta el árbol, y a mí me va a faltar el derecho, no sé, a la sombra, ¿no? Y acá viene una cuestión que es importante también, el medio ambiente. Bueno, nosotros, ya lo vimos también, derechos, deberes y garantías, este artículo 4, se compone con otra cuestión más. Vamos a ver acá.
que tiene que ver con que el principio este que decíamos hace un ratito, este de autoimposición, es el pueblo quien decide pagar los impuestos para la existencia de un Estado y que el Estado garantice esos derechos. Por eso, el derecho tributario viene a garantizar el efectivo ejercicio de esos derechos. ¿Por qué? Porque si no hay una justicia que fuera, digamos, un poder judicial por parte de un Estado, no tendríamos justicia. Si no habría, por ejemplo, un poder ejecutivo, no tendríamos un administrador. Si, bueno, y así los recursos. Pero es importante tener en cuenta también, nosotros tenemos un sistema federal que implica que las provincias delegaron poderes a la nación y se reservan otros. Entonces, vamos a ver que hay diferentes impuestos que pueden dictar las provincias, la nación, pero no quería dejar de decir que justamente el principio central del derecho tributario es la legalidad. Por lo tanto, justamente siempre tiene que salir de una ley del Congreso y no podemos tener impuestos que sean dictados por el Poder Ejecutivo mediante decretos, ¿no es cierto? El derecho, el derecho tributario es un derecho humano por antonomasia. ¿Por qué? Porque es la garantía de los otros derechos. Si no tenemos los recursos, ¿cómo se van a garantizar esos otros derechos? Esto. Otra cuestión más que tal vez deberíamos pensar, y esto es lo que a mí me gusta también, es cómo se generan esos derechos. Seguramente ustedes habrán visto las películas de Robin Hood o alguna vez escucharon hablar la Carta Magna, que es eso del 1215, que es The Bill of the Right, que es justamente la Declaración de Virginia. Todos sabemos que hay derechos por todas partes. Bueno, acá vemos firmando a Juan Sin Tierra, que era el monarca de ese momento, y los varones ingleses, donde ¿qué es lo que hacen? Bueno, esto es el inicio justamente de los derechos, y está la Carta Magna justamente en Inglaterra hace poco, unas mujeres fueron y rompieron el vidrio, hicieron todo porque le decían justamente que no se estaba cumpliendo la Carta Magna porque las petroleras estaban haciendo cualquier cosa en el mar. Esta Carta de Derechos fue el comienzo de los derechos. ¿Y qué era lo que pedía Juan Sin Tierra? Pedía impuestos, impuestos para financiar la guerra. Es decir, que a partir de ahí, por más que nosotros sabemos que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es del Dios, que siempre existieron los impuestos, efectivamente, para que existan esos derechos es necesario, de alguna manera, que se contribuya. Lo más lindo es que nunca se cumplió esta Carta Magna, sino que Juan Sin Tierra se llevó la plata y bueno, ahí estamos. Bueno, otra cuestión también es importante, esta frase atribuida a James Otis de 1761, donde justamente estaban resentidas las colonias, que decían, bueno, sí, nosotros vamos a aportar, pero sí participamos en la representación, queremos un lugar. Y ustedes recuerden también que la Revolución Francesa y todo, tiene que ver justamente también con ese pedido de aportar al Estado y el reconocimiento de los derechos. Acá no taxation without representation, no hay impuestos sin representación y eso es tiranía. Límites al poder del Estado. Y acá otra cuestión que también hace de importancia es que estos principios del derecho tributario se entrelazan justamente con este deber de colaborar con el Estado y aportar en los impuestos. Como decíamos, la importancia del principio de legalidad, indelegabilidad, la exclusión en materia tributaria con facultades legislativas y retroactividad. El derecho tributario, al igual que el derecho penal, es específicamente típico. Es decir, el impuesto tiene que estar debidamente identificado, no se puede cobrar un impuesto que no es preciso. La no confiscatoriedad, esto se relaciona con la capacidad contributiva. ¿Realmente tenemos capacidad de aportar al Estado?
¿Hasta qué punto puedo aportar? Razonabilidad, lo que decía el doctor, con esto de lo tengo de ejemplo, todo lo que, bueno, de las sanciones punitivas. ¿Qué pasa? Si son muy grandes las sanciones, después no se pueden aplicar, pero por otra cuestión también, la razonabilidad. No hay una proporcionalidad entre la sanción y el daño. Lamentablemente, cuando nos referimos a las cuestiones ambientales, tampoco hay proporcionalidad. ¿Por qué? Porque el daño suele ser mayor a cualquier posibilidad de sanción. Igualdad, un principio maravilloso, ¿no? Porque en definitiva todos creen que la igualdad es la igualdad ante la ley. Sin embargo, ya Rawls, con la teoría de la justicia, nos decía, bueno, pero al que le tocó estar acá es una cosa, al que le tocó, si le tocó, si nosotros nos pusiéramos unas gafas negras y no pudiéramos ver la realidad, no estamos todos parados en el mismo lugar. Y otro ejemplo muy claro siempre con relación a la igualdad es una persona bajita y una alta y una pared donde una puede ver si se le acerca un banquito después, digamos, no la igualdad ante la ley, sino ya una igualdad por la ley, ¿no? Esto ya de avanzado y tiene que ver con esos derechos sociales. Bueno, la interpretación, la aplicación de la ley, los sujetos y otro tema que si bien se refiere quizás nosotros lo ponemos siempre, porque si bien no tenemos en Argentina un estatuto del contribuyente que garantice estos principios, lo cierto es que estas cuestiones se aplican a los otros derechos también. ¿Cuándo va a haber derechos? Cuando tengamos una tutela jurisdiccional, cuando haya un debido proceso legal, cuando haya defensa de la persona, una tutela de los derechos, una tutela cautelar. Es decir, y se apliquen todos esos principios digamos, de los tratados, ¿no es cierto? ¿Y allá qué? ¿Qué es lo que hay? ¿Hay seguridad jurídica en Brasil? ¿Hay seguridad jurídica en Portugal? Bueno, en materia tributaria es muy difícil que exista seguridad jurídica, pero bueno, vamos a... ¿Qué pasa? Entonces, bueno, ya dijimos, nosotros necesitamos recursos. Hace unos años, Horacio Corti es el director de la carrera de Derecho Tributario, también está acá en la ciudad como juez y también en la magistratura, sacó un libro en la pandemia, Financiar la Constitución. ¿Qué es esto de financiar la Constitución? Es la necesidad justamente de cómo el Estado va a pedir a los contribuyentes frente a ciertas necesidades mayores recursos o menos recursos. Es decir, vamos a tener que financiar de alguna manera. Me acuerdo en esa época salió en varios países, ¿no es cierto?, un aporte solidario de los que tienen mayores ingresos, lo cual planteó muchas cuestiones acerca de si realmente esas personas debían colaborar o no frente a, bueno, la época de la pandemia que estábamos todos encerrados y el Estado no tenía de dónde sacar esos ingresos. Tal es así que ahora yo les voy a aprovechar para hacerle difusión, porque aparte pueden encontrar este libro que es Hacienda Pública en Constitución, Ensayos 1994 y 2024, en Jumbaires. Esto es gratuito para todos y son más de 3.000 hojas con 100 y pico de ensayos, donde se va analizando el progreso del derecho tributario en cada uno de los impuestos, en cada uno de los temas que vimos, ¿no es cierto? Recién que hacíamos referencia a la tutela. Si bien él dice, no es una teoría general, sí están plasmadas cuestiones que hacen a esto que venimos diciendo, estas necesidades sociales, un presupuesto más grande, un presupuesto más chico, lo de los recursos. Y como esto tampoco es poco, vamos a hablar del reciente sistema de cuentas nacionales que hace 3 días, el 31 de julio, con una nota de Vladimir Kueb y James Tebrake,
lo que dicen es, estamos elaborando un nuevo proyecto de cuentas nacionales. ¿Qué indica las cuentas nacionales? ¿Alguno sabe qué son las cuentas nacionales? ¿Qué? ¿Qué son las cuentas nacionales? Bueno, las cuentas nacionales es un informe que elabora en Argentina el INDEC, pero que tiene que ver no solamente a las cuentas del sector público, sino también las del sector privado, las cuentas de las empresas, cómo se transfieren los recursos, porque ¿qué es lo que nos va a dar esas cuentas nacionales? Y nos va a dar justamente cuánto es el PBI, cuánto es el PBI neto, nos va a decir también cuánto creció un país, cuáles son, digamos, sus puntos fuertes, cuántos recursos tienen y por qué le importa justamente al Fondo Monetario Internacional. Bueno, no le importa solo al Fondo Monetario Internacional, le importa a la OCDE, le importa a todos los organismos, justamente para ver el progreso y cuáles son los puntos, digamos, difíciles. Por eso seguramente, si ahora el doctor va a hablar, la corrupción, el compliance, viene justamente a ser un punto débil del crecimiento de las economías regionales, más aún. Fíjense que según las estadísticas económicas más precisas y vitales para una formulación eficaz, dice la medición de la economía mundial da 114 billones de dólares y que se debe mantener al día, que debe crecer esa economía. Y bueno, con estos parámetros justamente podemos saber si lo hubo o no. Pero es importante que este nuevo sistema, por eso no es fácil determinar cuánto es, digamos, los bienes de una nación. En tanto también incluyen ahora, por ejemplo, los criptoactivos, el Bitcoin, también el impacto económico tangible, todo esto de el análisis económico de los derechos de los consumidores, de la justicia. Hay un montón de cuestiones que hacen al análisis y que en realidad, por ejemplo, que nosotros hablábamos recién que estaba el secretario académico, ¿qué pasa con el consumo de energía para mantener todos estos sitios, ¿no es cierto?, de Bitcoin, de tokenización y todo eso. Bueno, hay que hacer proyecciones. Esto está pensado para que se aplique en el 2029 y 2030. Así que recién ahora está empezando a entrar en información, ¿no? A que se vayan acomodando los estados. Pero bueno, justamente el avance de la tecnología hace que podamos tener sistemas contables y analizados en forma conjunta. Bueno, con esto, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Monti, por su exposición. Este tema del derecho tributario es muy, muy importante en las finanzas públicas, así se habla ya también en Portugal. Y después, ¿no? Creo que uno de los problemas más importantes que tuvimos fue luego en la pandemia, cuando los estados no tenían presupuesto para el peligro que hubo. Muchos derechos fundamentales tuvimos varios riesgos, por ejemplo, de moradía, ¿no? Habitación, alimentación, gente que no podía comer o no tener dónde vivir, porque en aquel momento fue un momento difícil y muchos derechos fundamentales fueron puestos en juego. Yo estaba en España y me acuerdo que hubo leyes extraordinarias para aumentar el presupuesto del Estado justamente, justamente para estas situaciones. No sé si aquí en Argentina hubo algo en este sentido de cambiar leyes para, porque es muy formal. El presupuesto normalmente no se cambia, pero en algunos momentos Sí, de hecho se habló de tener la renta, ¿no es cierto? Una renta básica para cada uno de los sujetos, digamos.
Entonces, pero acá juegan un montón de cuestiones también. El tema de la residencia, el tema de cuáles son las necesidades básicas insatisfechas, qué es lo que se necesita. Pero volvemos a una cuestión fundamental, la necesidad de recursos. Y estos recursos no solamente los tributarios, porque digamos, sí podemos aumentar la recaudación, pero tenemos inflación. Sí podemos aumentar o tener déficit cero, pero necesitamos también crear fuentes de trabajo, de producción, que sea un montón de factores. Así que sí, la salud. Pero una pregunta así de orden parlamentario. Es el cambio de las leyes para materias tributarias aquí en Argentina es muy complicado porque como hay una división política muy fuerte, nosotros vemos fuera, ¿no? Porque hay esta división política y el actual presidente no tiene la mayoría, creo yo, ¿no? No sé si ya tiene la mayoría en el Congreso. Bueno, En el no Congreso. tiene la más. Entonces, eso también dificulta mucho cambiar leyes tributarias para el Bueno, desarrollo del sí país, que ¿no? a nosotros el derecho tributario en nuestro país y creo que en todo el mundo, en vez de ser un sistema pensado, vamos a empezar como derecho. El derecho tributario existe hace unos años. Nosotros teníamos contadores que liquidaban los impuestos y nadie tenía la menor idea ni lo que estaba pagando. Es más, la mayoría de las leyes de impuestos, de los impuestos más grandes, son leyes que hoy podríamos llamar inconstitucionales. El impuesto a las ganancias es un impuesto que es creado en una situación de emergencia y que todos los años, claro, la ley de cheque, es decir, y que se van creando, no hay una teoría del impuesto. ¿Qué pasa? Muchos piensan que los impuestos también va contra la inversión, es decir, cuanto mayor es el impuesto, menor es la inversión. Esa es una ley de economía, pero que tampoco está corroborada. Digamos, desde mi punto de vista debemos pensar un poco más también en todo ese sector negro de la economía que no tributa. Por eso es tan importante también analizar la compra y venta de armas. Bueno, hay un montón de cuestiones que Ya que estamos aquí en Argentina, tenemos muchas cuestiones, ¿no? Y es importante hablar, porque a veces nos llega la información allá en el continente europeo y no está así tan clara. Con los recortes que hizo el presidente Milei, estos recortes todavía no son suficientes, creo yo, o ya han mejorado mucho la cuestión tributaria y se recortaron muchas asistencias sociales, ¿no? Esas asistencias mejoró el tema de la economía, de la inflación, no sé. Yo, por ejemplo, antes no pagaba en tarjeta, ahora que vengo, estoy pagando en tarjeta porque no tengo tantos problemas de diferencia entre el cambio oficial y el cambio no oficial. Para mí, por ejemplo, como turista, está un poco mejor para gastar el dinero, pero no sé cómo están para ustedes que viven aquí, ¿no? Y también el tema de los recortes, si mejoró o no. bueno, yo hace muchos años era ayudante de un gran economista de la Argentina, que es Eduardo Conesa. Eduardo Conesa ha sido profesor en Harvard, profesor de Domingo Cavallo también, un gran, bueno, un economista histórico dentro de la Argentina. Y conocer economía es fundamental. Por eso los abogados, aunque sea la microeconomía, tenemos que saber, ahí el doctor quiere decir algo, sí. Ah, bueno, digamos, siempre yo hablo por eso más allá de la política y que uno tiene una camiseta, la otra con... Creo que a veces son distintas recetas para un problema concreto que tiene cada país. Por ejemplo, ustedes no tienen tanto problema con el tipo de cambio porque siempre el real fue una moneda. En cambio, nosotros siempre pensamos en los dólares. Nosotros tenemos esa cuestión cultural, ¿no es cierto? Inducida por políticas inflacionarias. La inflación es básicamente, y ahí vamos a entrar en otro debate, es cuando el Estado emite. Y al que primero impacta es al trabajador, porque el operador financiero, el empresario argentino está muy acostumbrado durante décadas no a mejorar la calidad de sus productos, sino a mover, a surfear de acuerdo a las tendencias financieras del dólar.
compra mercadería con el dólar barato, la vende con el dólar caro. Operaciones que no benefician al consumidor, pero lo benefician a él. Entonces la gente, como resguardo, si le sobraban 100 o 200 pesos, si los dejaba en un cajón no tenía nada al poco tiempo. Se veía en la necesidad de comprar dólares, no porque el dólar tenga una virtud especial, es porque más o menos mantenía el dinero. El problema que vos preguntabas si las políticas si la inflación había que pararla, se ha logrado. Igual es una barbaridad la inflación, 20% anuales, pero a lo que veníamos, que era 25% mensual, se iba a la hiperinflación. Pero ahora, como bien decía la doctora, no solamente hay que lograr el equilibrio fiscal, sino generar en la etapa que viene, que hay una necesidad de generar nuevas fuentes de trabajo, de producción para mejorar la economía. Digamos que este golpe que se ha dado de bajar costos es saludable, pero incompleto. Falta generar nuevos escenarios para que haya una generación de riqueza que llegue a todos. Y bueno, veremos lo que viene de ahora en adelante. No sé si la doctora comparte. Perfecto, perfecto. Ahí tenía una pregunta el doctor. Perdão, duas questões rápidas, por causa do horário. Uma pergunta, vou falar em português. O Supremo Tribunal Federal brasileiro tem atuado em casos de que o governo emite um decreto, um projeto, um decreto de aumento de tributos, como, por exemplo, o IOF, e o Congresso não aprova o projeto. Isso cria-se uma insegurança jurídica tributária muito grande, e o Supremo tem atuado como mediador nesses casos e até decidido de forma contrária até ao poder legislativo, ferindo talvez a harmonia entre os poderes. Aqui em Argentina há também uma atuação da Corte Constitucional relativo a questões políticas tributárias, como o caso que eu estou citando do IOF. Segunda questão, né? Eu gosto muito de compliance e compliance tributário. E se aqui na Argentina se aplica muito esses casos de compliance tributário, em casos de sonegação, em casos de impostos, como atua o sistema jurídico até penal nos casos de compliance. Grato. Bueno, voy a empezar por el final y voy a comentarle, por ejemplo, que el compliance, en mi caso en particular, como directora del Instituto de Derecho Tributario, lo conocimos gracias a Fabricio Bombecchio, gracias a Max da Silva, que nos comenzaron a hablar de lo que era el compliance. Si bien existieron algunos congresos, se utilizan en las empresas internacionales, ¿no? La economía local no utiliza el compliance. En el caso del compliance tributario, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires hace un par de años sacó la especialización, un curso, pero desde mi punto de vista no se puede ser oficial, ¿no es cierto?, de cumplimiento de normas que no tenemos conocimiento. El derecho tributario es súper complejo. De hecho, los contadores tampoco conocen el derecho tributario todos. Son pocos los especialistas. Le cuento porque en la Universidad de Buenos Aires, que fue la primera en crear una carrera de especialización, que fue ahí donde estudié, por eso hablo de un derecho tributario nuevo. Es una disciplina nueva, no existía como derecho. Entonces, hizo necesario, creo que en 50 años nos recibimos 60 personas
como especialistas, siendo abogados y contadores, o sea que poca cantidad de abogados especializados. El compliance tributario está relacionado con un montón de normas, con la ley penal, justamente que tienen las empresas, ¿no es cierto? La responsabilidad penal empresaria, todos conceptos que si bien Estados Unidos ha trabajado un montón, más aún después del 2011, del 2001, de las Torres Gemelas, quiero decir, son conceptos que no se manejan. Sin embargo, es muy importante, no solo por la responsabilidad penal empresaria, sino también para mejorar. Por eso creo que el doctor va a hablar justamente de eso, de la gobernanza, y creo que un ejemplo muy importante también para las empresas en ese aspecto es lo que pasó en el recital de Coreplay, que se estaban discutiendo esta pareja que se había formado dentro de la empresa y que ni siquiera sabía la empresa. ¿Por qué? Porque es muy difícil controlar cuestiones internas, digamos. Imagínense en un estado, ¿no? Los recursos y todo, el cuestión de la coima tan importante, por eso las empresas necesitan esta cuestión de los valores, de fidelizar valores propios de la persona, esta transparencia. Queremos transparencia en las cuentas, queremos transparencia en las personas y en sus valores. Creo que hoy en día con toda esta tecnología se puede lograr. Sería importante compartir valores también. El segundo punto con relación a la Corte Suprema y que hoy en día la Corte Suprema, como opera mi experiencia en 20 años, es que hemos tenido una Corte extraordinaria siempre. Más allá que la procuradora fiscal Laura Monti, que todos dicen serán parientes, nosotras decimos, bueno, capaz que seremos parientes, es extraordinario el trabajo que hacen en cada decisión, ¿no es cierto? Justo. Entonces, decir que es una decisión política, no creo. Realmente es un trabajo pensado. Ahora bien, el derecho tributario todavía, como decíamos recién, es un derecho súper complejo, es muy difícil, no está ni siquiera asegurado desde mi óptica de vista. Ahora van a sacar una reforma, posiblemente, esperemos que están las mayorías, porque, digamos, de estos cambios de paradigma, este gobierno justamente piensa en hacer cada vez menores los impuestos. Y bueno, de alguna forma eso contribuye también, entiendo yo, pero ¿qué pasa? También teníamos mucha economía en negro, entonces hay un montón de variables y circunstancias que no podríamos hacer algo lineal o preciso en la economía. Imagínense que la OCDE estaba pensando ya en directamente fiscalizar la nube. Entonces, si puede fiscalizar la nube, y acá se entrelaza también con esto de Big Data y un montón de cuestiones más, casi todo va a estar informatizado y se va a saber, digamos, salvo estas operaciones que volvemos, ¿no? El tráfico de armas, de personas, todo aquello, no, ¿por qué no lo podemos? Pero bueno, ¿qué nos importa también llegar a una justicia con esas cuestiones, investigar y de alguna manera, yo creo que todo, o por lo menos yo cuando era chica, el tema de Al Capone, como pensando que Al Capone era la solución a todo, bueno, Al Capone fue preso por los impuestos, todos sabemos, pero en realidad él no le interesaba ni lavar, se puso lavado, no, bueno, pero nada, eso como algo anecdótico. Bueno, entonces vamos a cerrar este panel en la hora. Quería agradecer a la profesora Monti y al profesor Walter por sus charlas muy aclaradoras. Para nosotros que estamos presencialmente y los que están en casa, tener también esta visión del derecho argentino y también de la realidad argentina es muy importante, muy interesante venir aquí y tener vuestra opinión y más que esto, vuestra sensación de lo que es el cambio que vive en Argentina y que el mundo desea también que Argentina vuelva a ser como siempre fue, y ese es su lugar. Yo como brasileño y que vivo en Europa hace años también tengo esta buena sensación.